Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Mercedes y esto es Las Voces del Cuerpo Viviendo en Lyme. Aquí os explico qué es la enfermedad de Lyme, sobre todo en su estado crónico o cómo llegamos a esa fase de cronificación. Y también pues mi experiencia propia y personal como paciente. Como siempre os digo en estos vídeos, que son los primeros que estoy haciendo, aún no estoy contando mi historia, esa vendrá más adelante, pues porque primero quiero que tengáis todas las nociones básicas de lo que es el Lyme, para comprender cómo se cronifica y cómo llegamos a ser pacientes de Lyme crónico, y así podéis comprender también mejor después mi historia y ya veréis cómo encaja perfectamente con cómo se va desarrollando desde las investigaciones en Lyme crónico, y ya veréis que hay un patrón después en mi propio caso, y ahí seguramente lo podráis aplicar al vuestro propio, lo entender el vuestro propio también. Y bueno, pues hasta ahora hemos estado hablando de qué es la infección, cómo cursa, cómo funciona y los diferentes tipos de transmisión. Hemos visto la transmisión por vectores, más concretamente, sobre todo a través de la garrapata, aunque se estén estudiando otros tipos de vectores también. Y hemos visto una de las formas de contagio entre personas, que es la transmisión por transfusiones de sangre. Ya dijimos que esta forma de transmisión de la enfermedad entre personas está como más clara y más segura, por eso la expliqué de una forma más como que ya se da como más por hecho, y dejé este otro segundo grupo para explicaros por separado y más detenidamente de otro tipo de transmisión entre personas, porque está más en estudio, es todavía más complejo y peliagudo que ya el de las transfusiones, que ya de por sí las transfusiones tela. Entonces, bueno, antes de seguir con el vídeo, voy a deciros lo que siempre os digo: no soy especialista en la enfermedad de Lyme, es decir, no soy médico del Lyme. Soy paciente de muchos años, lo cual ha hecho eso, junto con mi curiosidad y mi vocación por la salud, ha hecho pues que tengan bastantes conocimientos, no todos evidentemente, y bueno, pues cada día también va saliendo información nueva, me informo y estas cosas. Entonces pues quiero traeros todo ese conocimiento pues para que podáis comprender la enfermedad y podáis prevenir, y si ya la tenéis pues podáis también comprender un poco mejor cómo cursa, y sobre todo pues para que se dé a conocer, ¿no? La enfermedad, y podamos ayudar a más personas. Sí que tengo un técnico en nutrición y estoy ahora cursando un máster en microbiota, y por lo tanto desde esa parte en la que sí ya estoy más formada de forma profesional, por decirlo de alguna manera, os puedo dar algunos tips, algunas ayudas, pues ya que esta parte, este campo de la salud contempla el cuerpo pues como un todo y nos puede ayudar mucho a llevar los altibajos de la enfermedad, mejorar sintomatología, etcétera. Poco a poco, voy con la L aún, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Pero todo lo que pueda ayudaros os ayudo, y bueno, pues lo que siempre os digo: si hay alguna de las informaciones que paso que cambia, que no está bien, etcétera, sois libres de comentarlo. Soy humana y puedo fallar, pero bueno, teniendo en cuenta todo esto, que es un tema delicado y con el que no quiero tampoco fastidiar a nadie, pero que sí que vayáis tomando la información y vosotros mismos comparéis, busquéis también por otros lados, etcétera, ¿no? Evidentemente toda esta información no sirve no es para que os autodiagnostiquéis y empecéis a trataros por vuestra cuenta. Si ya estáis en tratamiento, veis algunos consejos que os dé desde la nutrición, etcétera, que creáis que os puede ayudar y los queréis adoptar, bueno, vale. Pero siempre es bueno que si toda la información que hay aquí os dais cuenta de que compartís muchos de esos síntomas y sospecháis de que tenéis un Lyme, pues lo suyo es que vayáis con un especialista en Lyme, que no hay muchos, y sea él o ella quien realmente os diagnostique,
os hago las pruebas pertinentes y os dé el tratamiento a medida de vuestro cuerpo, salud y de todo lo que esté desequilibrado. Las posibilidades que vamos a ver hoy de contagio entre personas tienen de por sí ya mucha temática, así que posiblemente divida el vídeo en dos también, así que todo el tema de las transmisiones nos va a quedar muy dividido, pero bueno, porque lo estoy haciendo yo también muy extenso, ¿no? Cada punto, para que lo veáis con estudios, los entendáis bien, podáis trabajar mejor con ello, podráis estudiarlo y bueno, que me gusta mucho comentarlo con vosotros también. Así que se hacen un poquito más largos y además pues son temas complicados a veces de tocar, porque pues tocan fibras sensibles, como ya os he dicho. Bueno, ahora sí, dicho esto, pasemos al vídeo de hoy, que como decimos es la transmisión entre personas por otras vías distintas a la de la transfusión de sangre. Y aquí ya entramos en el acabose del lío y el relío y en las dudas monumentales y temas delicados varios. Y es que pues se está estudiando la posibilidad de que la enfermedad de Lyme se pueda transmitir vía relaciones íntimas. Creo que no puedo decirlo con el nombre entero, no lo sé. Tampoco soy tan importante como para que YouTube me quiera tirar para atrás un vídeo ahora mismo, ¿no? Pero, por si acaso, lo diremos delicadamente. La transmisión entre relaciones muy íntimas. Muy íntimas. Ya sabéis, donde hay intercambios de flujos, varios. Entonces, es un tema que aún está en estudio. Sí que es verdad que después de plantearos las diferentes, este bloque de posibles formas de transmisión entre personas, posibles, por Dios, porque están en estudio, sí que os voy a dar mi opinión, ¿vale? O sea, separar muy bien, por favor, lo que es los estudios de lo que es mi opinión personal. Eso también os lo pido. Entonces, bueno, vamos al grano, que me estoy enrollando. Como siempre os voy a traer algunos de los archivos, estudios. He encontrado muy poquito, me ha costado mucho encontrarla y sí que es un tema que, aparte de que se está investigando ahora, es muy reciente, supongo que aún no hay bastantes estudios, también me ha dado el tufillo así de que como que es algo que preocupa a la comunidad médica, no tenerlo muy seguro, supongo que quieren hacer muchos más estudios, etcétera, porque quizás, pues claro, se ampliaría este campo de modos de transmisión de la enfermedad y siempre estos temas resultan un poco vertiginosos socialmente, entonces pues supongo que quieren ir piano, calma, para asegurarse de que esto realmente es así, etcétera. Ahora lo veremos en uno de los textos que he encontrado. Aquí tenemos un documento de la National Library of Medicine, sorry por mi inglés, donde vemos donde se plantean, me lo he traducido, yo os pasaré el enlace, podéis traducir la página. Y bueno, pues aquí se plantea si la transmisión íntima de la borreliosis del Lyme existe. Entonces sí que el título es muy interesante, la pregunta que exige una respuesta. Esto realmente es importante de saber. Cambiaría mucho, como veremos en el siguiente texto, cambiaría mucho el concepto, ¿no?, de la enfermedad y incluso el devenir de esta a la hora de pues esto de ya incluirla de una forma más clara, más seria en la medicina general, ¿no? Bueno, en tenerla en cuenta, diríamos, ¿no? Como hablábamos con las transfusiones de sangre, pues por ejemplo ahí ya con un chute de este tipo, ¿no?, de ostras, es que esto se puede transmitir a nivel íntimo, de relaciones íntimas, digamos que se vuelve mucho más fácil de ser contagiada y por lo tanto más el peligro se eleva, ¿no?, en comparación a que solamente podamos ser contagiados por las garrapatas, que a lo mejor pues es más difícil que tengamos contacto con ellas, evidentemente, que teniendo pareja, ¿no?, o pareja de relación íntima, que hay muchos tipos de pareja, ya sabemos. Entonces, bueno, aquí os paso el enlace para que podáis leerlo
detenidamente, me voy a ir a los puntos claves, porque bueno, aquí hace pues un resumen de lo que es la enfermedad de Lyme, cómo funciona, etcétera. Es muy interesante que lo leáis porque encontraréis mucha más información más detallada de la que yo os voy pasando, ¿no? Es que si me pongo a contaros todo, morimos. Aquí ya empezamos a ver lo que son estos estudios de la transmisión entre huéspedes, entre personas. Vamos al punto que ya os he remarcado varias veces, y es que la Borrelia burgdorferi, como pone aquí, es un organismo complejo con similitud a Treponema pallidum, es decir, la sífilis venérea, donde la transferencia sexual del patógeno está abundantemente documentada. Bueno, nos habla un poco de la enfermedad de la sífilis también. Nos vuelve a remarcar que el Lyme es una infección multisistémica, es decir, llega a todas partes por esta capacidad que tiene de taladrar tejidos, para hablarlo de una forma más a pie de calle. Pues lo que siempre decimos, que la sífilis pertenece a la misma orden, a las espiroquetas, y dice que ambos patógenos están unidos por una ascendencia antigua, en una morfología similar, una naturaleza en cuanto a sus proteínas que causan un estado de infección crónica. Aquí estamos viendo uno de estos puntos importantes que ya recuperaremos cuando hablemos del Lyme en su estado crónico de una forma más centrada. Pues ya estamos viendo uno de estos detalles, que precisamente las proteínas que tienen estas bacterias ayudan a esa cronificación de la enfermedad, ¿no? Las dos comparten esta característica, la sífilis y la borrelia. Hablan de que tienen características etiológicas, clínicas y epidemiológicas similares. Ya sabéis que os lo he estado diciendo, aquí lo podemos leer, me encanta que lo tengáis a mano para leerlo. Habla también de las etapas, de las terapias y tal, que también es similar incluso en el tema de dar el tratamiento y el diagnóstico. También que hay una relación taxonómica, por familia, etcétera. Aquí nos dice: la sífilis y la borreliosis del Lyme son infecciones crónicas de múltiples etapas que se caracterizan por periodos de remisión y exacerbación. Su naturaleza proteica se debe a la notable capacidad de ambas espiroquetas de persistir durante periodos prolongados, a pesar de las respuestas humorales y celulares que provocan en los individuos infectados. Me encanta este punto, o sea, está súper bien explicado, y lo retomaremos cuando hablemos de por qué se cronifica el Lyme. Bueno, habla también de cómo se crean estos quistes en el Lyme, en las biopelículas que ya hablamos en el primer vídeo, que las hacen protegerse de nuestras defensas, cómo se sitúan en sitios concretos como articulaciones, ojos, membrana sinovial, corazón y cerebro. Entonces, ¿por qué nos sitúan tanto? Pues para llevarnos a la zona genital, ¿no? Para explicarnos qué ocurre con esta enfermedad, sí, cuando la encontramos a ese nivel, porque como ya estamos diciendo, es multisistémica y por lo tanto pues sería muy extraño, ¿no?, que llegara a todas partes del cuerpo, y ahí no, la verdad. Entonces, claro, nos dicen, el tracto genital también podría albergar la infección y dar lugar a una transmisión libre de vectores de la espiroqueta entre huéspedes, incluidos los humanos. Pensad que muchos de estos estudios aún se están haciendo entre animales, y en el siguiente texto veremos por qué aún no se puede hacer tan a lo loco con las personas, ¿no? Nos pone un poco en histórico de cuando se empezó a estudiar la transmisión del Lyme o de las espiroquetas sin que estuviera el vector, es decir, la garrapata, de por medio, y esto es ya data del 86, o sea, 38 tacos, señores, 38 años que llevan estudiando estas cosas, y por aquí vamos, por favor. Ay. Bueno, se estudiaba entre animales, ¿no?, entre ratones más concretamente, a ver si se transmitían esta enfermedad, ¿no?, estas bacterias. Y aquí, bueno, pensar que estos son estudios, tomarlo pues como lo que hay. No os estoy diciendo nada que no esté aquí puesto. Pues aquí hay estudios posteriores de Wright y Nielsen que demostraron la susceptibilidad de los ratones a la infección oral y la transmisión de Borrelia burgdorferi y la transmisión de espiroquetas de machos infectados a hembras no infectadas por contacto directo. Hay más estudios pues con perros, o sea, como podéis ver han ido estudiando cómo se da en diferentes tipos de mamíferos. Una perra no infectada,
se convirtió de negativa a positiva después de tener relaciones íntimas con un perro macho infectado experimentalmente. A esto lo infectaron a propósito. Madre mía, qué locuras hacemos con los animales, de verdad. Lo que indica posibilidad de transmisión de espiroquetas en el semen. Y además, esto es muy interesante para el siguiente punto que os voy a hablar, además se detectó ADN de Borrelia en tejidos de fetos del siguiente embarazo. Os acabo de dar en lo que viene siendo un spoiler del siguiente punto. Y viene el siguiente estudio. La cuestión de la posible transmisión sexual entre parejas sexualmente activas, os subrayo, fue discutida por Bach en 2001, trabajando con muestras de fluido, semen y fluidos vaginales. Estudiaron las dos partes. Hasta ahora hemos visto como que era más de macho a hembra, pues aquí lo hicieron con el semen y el flujo vaginal de pacientes masculinos y femeninas. Aquí ya entre parejas, entre personas. ¿Qué encontró este investigador, Bach? Se dio cuenta que las parejas estaban compartiendo espiroquetas de la bacteria, un 40% de estas parejas que estudiaron, que no tenían antecedentes y no habían sido infectadas anteriormente o habían tenido una exposición previa a garrapatas. Por lo que, claro, ¿de qué estamos hablando aquí? De que estas personas han sido infectadas por otros caminos. Ya podrían ser por esas transfusiones que hablamos, como que lo porten ya, digamos, como de haber estado con otras personas, que si a lo mejor tuvieron una infección por vectores y luego se juntan entre ellas, estas cosas, ¿no? O a saber, incluso ya hemos visto el tema de la transmisión al feto, pues quizás ya desde ahí, quizás ya desde familia, ¿no? O sea, esto ya pues son estudios, son supuestos, etcétera. Entonces dice que según sus observaciones, las parejas activas a nivel íntimo tenían una propensión al fracaso de los antibióticos, interpretado como reinfección a través del contacto íntimo. 10 años después se realizó los cultivos en otros grupos de Borrelia en semen y secreciones vaginales. Se amplificó el ADN de las espiroquetas por PCR de entre 11 y 13 pacientes diagnosticados con Lyme y se observaron espiroquetas móviles en concentrados de cultivo genital de 12 a 13 pacientes por microscopía de campo claro y oscuro. Esto es importante porque este método de microscopía de campo claro y oscuro es una de las formas, digamos, como más claras de poder ver la bacteria por microscopio. Como decimos, hay muchas formas de poder diagnosticar una enfermedad. Algunas de ellas es buscando pues, la proteína o buscando la inmunidad que ataca directamente a ese patógeno. Otras es más directa, como esta, de ir a mirar directamente por microscopio con esa técnica adecuada, porque mirar quizás en microscopía como haríamos una observación de glóbulos rojos, pues puede ser que las tengas delante de los morros y no las veas. Necesitan como esta especie de contraste que las hacen brillar. Si os puedo pasar alguna imagen de cómo es este tipo de microscopía, os la paso, porque es muy curioso. Dice que todos los cultivos fueron negativos para espiroquetas treponémicas, es decir, la de la sífilis. Sin embargo, estaban viendo las de Lyme, ¿no? Entonces, pues dicen que la hibridación molecular y las pruebas de PCR confirmaron que las espiroquetas aisladas de secreciones íntimas de parejas activas sin protección eran cepas de Borrelia. Aquí nos habla de otro estudio de Harvey y Salvato, que bueno, se pusieron un poco desafiantes con lo que establece la CDC, el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos. Digamos que los desafiaron en el hecho de que esta enfermedad sea exclusivamente zoonótica, es decir, de transmisión por vectores. Diferenciando, lo que hicieron fue como diferenciar lo que es la infección de Lyme por zoonótica, porque estés en una área
viviendo o trabajando o haciendo tu vida, que geográficamente pues sea un lugar como nicho, ¿no?, de garrapatas, ahí pues no te va, es difícil que te salves también, y diferenciando pues eso, la infección de forma zoonótica, es decir, por las garrapatas, de la epidémica, donde ya estaríamos hablando del contagio, como se dice aquí, que se propaga directamente entre humanos. Y esa distribución geográfica dejaría de ser limitada, es decir, limitada al lugar de las garrapatas, y ya sería pues geográficamente global, porque claro, ya hemos visto lo que pasa con la pande, ¿no? O sea, cuando ya nos podemos transmitir las cosas entre nosotros, eso corre. Con mayor o menor velocidad por la forma que tengamos de transmitirlo, pero al final corre, ¿no? Entonces, digamos que hicieron un estudio para ver cómo empezaron como a dividir la infección del Lyme en 3 modelos. Si era pues zoonótica, si fuera solamente zoonótica, hablarían de que el 2% de las personas están infectadas. Es muy curioso esto. Si la transferencia es congénita, se combina con la transferencia vectorial durante al menos un milenio, entonces el número de humanos infectados alcanzaría el 6,5%. Y el tercer modelo, si se combina la transferencia vectorial, congénita y sexual, es decir, íntima, durante al menos un milenio, entonces podemos esperar que aproximadamente el 15% de una población esté infectada con Lyme. Entonces, pues sí, que nos dicen que la transmisión primaria, que es de la que siempre hablamos, por eso hablé de ella la primera, es la que digamos que tenemos como más establecida, es la más sí o sí, pues es la garrapata, ¿no? Y entonces dice que evidentemente, aunque esa sea la forma primaria, si nos podemos infectar entre las personas, esta infección pues aumenta con el tiempo, que creo francamente que es lo que estamos viendo, ¿no? También que pues, sería una buena explicación de por qué también aumentan tanto los casos, incluso en personas pues que no han tenido contacto con vectores o no recuerdan tenerlos, ¿no? Aunque es verdad que hemos dicho que las ninfas son microscópicas y pues nos pueden contagiar y sin que nos enteremos, esta también sería una vía, ¿no? Y explicaría muchas cosas, desde luego. Bueno, pues hablan del tema de los modelos en animales, para ver cuánto viven las espiroquetas en el tracto genital, si se pueden transmitir entre las parejas que están activas. Entonces, pues hablan de qué preguntas deberíamos abordar para estudiar, ¿no? Si se pueden transmitir especies seleccionadas de la borrelia o algunas específicas. Si queréis informaros un poquito más, pues podéis seguir leyendo el texto. Bueno, sí, hay muchos supuestos. ¿Qué pasaría si tenemos más de una pareja? Todas estas cosas. Entonces, pues sí, aquí hay algo que yo comparto con ellos, que dice que cualquier que sean las conclusiones de este tema merece profunda atención, ya que los resultados podrían elevar la complejidad del tratamiento si es tanto una enfermedad transmitida por vectores como una enfermedad transmitida entre personas a nivel íntimo. Tenemos aquí este tercer punto, la transmisión ya directamente, ¿no? Habla de entre las garrapatas. Esto es muy interesante también, o sea, entender cómo incluso se lo transmiten las garrapatas entre ellas nos puede ayudar a ver cómo se transmiten incluso entre nosotros, ¿no? Entre las personas. Claro que no son ni mamíferos, quiero decir, son animales muy distintos a nosotros, entonces pues a lo mejor esto se coge con pinzas, ¿no? Pero me parece muy interesante que estudien cómo ocurre en ellas, porque al final, si son el principal vector, entender cómo les ocurre a ellas nos puede servir de mucha ayuda por si ocurre entre nosotros, entre las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues como digo, aquí lo tenéis para que lo leáis bien, es muy interesante. Y hay un último punto de, pues, que tenemos que tener en cuenta con este tema, ¿no? de la transmisión entre personas, que bueno, viene siendo lo que hemos estado más o menos hablando. Intentaré retomar este texto cuando hablemos del Lyme crónico, ya más profundamente, porque tiene puntos muy importantes, pero bueno, os lo quiero leer aquí ya para que lo vayáis teniendo en mente. En este párrafo es muy interesante, ya lo retomaremos cuando hablemos en profundidad del Lyme crónico, pero nos habla de este gen, ¿no? Que tienen
la Borrelia burgdorferi para codificar una proteína de superficie. De esto ya hablamos en el primer vídeo, que es lo que las hace cambiar y hacerse como invisibles al sistema inmune, ¿no? Pero es que resulta que es debido también a esta capacidad de cambiar esta proteína lo que hace que algunas cepas de Borrelia burgdorferi sean más invasivas y otras sean menos invasivas. Entonces aquí nos explican que la mezcla de estas no invasivas con las muy invasivas pues puede tener graves consecuencias por las variantes virulentas de las espiroquetas. Para que nos hagamos una idea, es lo que nos estuvo pasando con la pande, ¿no? Que iba viendo como evoluciones del bicho y pues este es más agresivo, pues ahora hay una cepa que es menos, pues este es más invasivo, ¿cuál he pillado, no? Es un poco eso, hay diferentes tipos, dependiendo de cómo se exprese ese gen en ellas, que las hace algunas más virulentas que otras. Y esto es muy interesante porque creo que también explicaría por qué algunas personas nos podemos pasar años haciendo de todo para quitárnosla de encima, y la jodida tiene una capacidad de supervivencia en nuestro organismo brutal. Ya no te digo nada si se pone de acuerdo con otras infecciones y generan un ambiente propicio para estar todos contentos, ¿no? Pero aparte de eso, pues sí, explicaría por qué hay personas que de seguida se la pueden detectar, nada más han sido picados por la garrapata, porque de seguida responden a tratamiento con antibiótico convencional, estas cosas, ¿no? Y porque otras pues nos pasa se nos camufla durante años, no da la cara hasta buff, nos estamos tratando y yo creo que hasta se hace baños de sol con los tratamientos o algo. Es muy interesante, o sea que le retomaremos. Pero bueno, de momento este texto ya habéis visto que está súper bien, no solo para entender esta posibilidad de la transmisión entre personas a través de las relaciones íntimas, sino pues que para poderlo explicar ha dado unos detalles muy importantes, muy interesantes sobre la propia bacteria. El siguiente texto que os quiero pasar es de la doctora especializada en infecciones, Marianne J. Middelven, que seguramente que me he cargado el nombre. Esta mujer creo que es microbióloga, como bien dice aquí, y está como especializada en la enfermedad de Morgellons. Aquí en Wiki lo podéis ver. Es esta sensación de tener cositas corriendo bajo la piel, ¿no? Que está relacionada esta enfermedad con infecciones y la están vinculando muchísimo con la infección del Lyme y otras infecciones pues parasitarias, etcétera. Entonces esta mujer tiene aquí, si os pasaré este enlace, porque tiene un montón de estudios de las manifestaciones dermatológicas y a nivel genital, pues de la enfermedad del Lyme o de esta relación entre el Lyme y el Morgellons, o el Morgellons y Helicobacter pylori, que también es espiroqueta, creo, si no recuerdo mal, o con la sífilis, en fin, tiene muchos estudios que, mira, veis, el Helicobacter pylori es su biofilm también. La borrelia, el Helicobacter pylori, el biofilm de ambos y la enfermedad de Morgellons, o sea, precioso el título este también. Aquí no os puedo traducir en castellano, pero os lo iré leyendo yo con mi estilazo. Aquí tenemos un texto que me ha costado mucho encontrar a esta mujer hasta que he dado con esta base de datos donde están sus estudios. Al principio, hace meses, cuando empecé a preparar esto, me era más fácil encontrar el estudio de esta mujer, pero ahora me las he visto y me las he deseado.
y digamos que cogió el de esto, o sea, el reemplazo de... es la siguiente, ¿no? De los estudios que hemos visto al principio, pues ella detrás de Bach y estos otros investigadores también se puso a estudiar a través de todo lo que estaba viendo de manifestaciones que se relacionaban con la enfermedad de Morgellon, etc. Entonces aquí nuevamente tenemos una introducción, nos explica cómo funciona la enfermedad de Lyme, que normalmente cuando tenemos un Lyme crónico hay un deceso importante, muy importante, de un tipo de célula inmunitaria de las que se llaman natural killers, que son pues nuestro sistema inmunitario innato con el que nacemos. El que nos da la mamá a través de la leche es el adquirido y el que va luego desarrollándose con las enfermedades y tal es un sistema es una inmunidad de aprendizaje, digamos, ¿no? Pero este es el que nos viene por defecto, y estas células en concreto, las CD57, son un marcador muy importante a la hora de diagnosticar la enfermedad de Lyme, porque suelen estar muy bajas. En mi caso están en el inframundo de lo bajas que están. Algún día os lo enseño. Entonces aquí, después de ponernos un poco en situación, igual que en el otro texto, nos habla pues de cómo empezó a investigar Middelven todo el tema del Lyme transmitido a través de las actividades íntimas entre parejas. Y ella pues lo que hizo, como ya tiene pacientes, ¿no?, con esta enfermedad de Morgellons, pues empezó a estudiar las secreciones de ambos, ¿no?, de las parejas. Y eran ya pues pacientes que tenían la enfermedad de Lyme, ¿no? Y pues estudiaba pues las relaciones heterosexuales sin protección, pues se dio cuenta que tenían cultivos en sus genitales, ¿no? Los estudiaban en 3 tipos de laboratorios independientes, para que no haya conflicto de intereses en el estudio. Y volvemos a lo mismo, estas cultivos se estudiaron, estas secreciones se estudiaron en este campo microscópico que hemos visto del claroscuro, que no os lo digo bien, el light and dark. Se encontraron que había ahí vida, ¿no?, que había espiroquetas en movimiento, haciendo sus cosas, así como se mueven ellas, con su forma ondulante, etc. Hicieron PCRs para ver, como vimos en el otro texto, la hibridación molecular. El ADN demostraba pues que había espiroquetas de Borrelia y que no eran treponemas, ¿no? Yo creo que bueno, es lo que hemos visto en el otro estudio, es más de lo mismo, solo que allí no la han nombrado a ella. Entonces, pero bueno, ella pues estuvo en las mismas, pues encontrando las mismas tipos de borrelias en parejas, por ejemplo, no solo compartían la Burgdorferi, sino otro tipo de Borrelia también. Y bueno, pues los estudios entre animales sugieren, entre los que tienen con los modelos animales y los pocos que tienen con personas, sugieren que las espiroquetas se pueden transmitir a nivel íntimo, incluso más de lo que lo hace la sífilis. Esto, ojo, cuidado aquí, no os lo puedo subrayar este texto, pero seguir la flechita, ojo aquí, esto es gordo, esto es gordo, esto de ser así es gordo. Entonces nos dice que esta posibilidad es difícil de comprobar porque el estudio de la transmisión directa entre personas tiene que ser como experimentos de personas que se presten, ¿no?, que sean voluntarias, parecido a lo que se hizo con los pacientes de sífilis, y que esto podría resultar poco ético bajo los estándares que hay hoy en día, ¿no? Entonces, digamos que realmente estos estudios no van nada más y nos quedamos con el tema de posibilidad, pues porque aún no se pueden realizar de una forma ética. Madre mía, A ver, está guay, ¿no? O sea, está bien el tema porque esto hace que también estemos las personas protegidos en otro sentido y que no se hagan desastres con nosotros, pero claro, en casos como este puede dificultar
pues diagnosis o que pues lo que decimos, ¿no? Que la enfermedad ocupe el lugar de importancia social que tiene, que en la realidad tiene. Dice, sin embargo, el estudio con los animales muestra que el contacto íntimo, la transmisión por contacto íntimo se ocurre y se extiende a otros animales, a otros modelos de animales, y bueno, pues lo hacen utilizando sofisticados métodos inmunológicos, moleculares, para examinar la exposición venérea a la infección. Y aquí ya pues nos dice que además este estudio epidemiológico sobre la transmisión entre parejas o entre compañeros de intimidad explicaría el crecimiento de los casos del Lyme alrededor del mundo, ¿no? Como decíamos en el otro texto. Y bueno, sí, nos vuelve a hablar de las discrepancias geográficas entre la infección solo por vector, que como hemos dicho es más centrada, más cerrada en un lugar geográfico, y la humana, que es la que hace que se disemine más, ¿no? Por el mundo. Aquí hay un punto que me ha gustado mucho, que dice que los resultados crearían un paradigma que transformaría la enfermedad del Lyme de una enfermedad de vectores a una enfermedad de transmisión íntima. Y este paradigma lo que significa algo muy profundo, porque como enfermedad de transmisión íntima, la enfermedad del Lyme, digamos que sería más respetada, ganaría grados de respeto en la comunidad médica, y que el actual diagnóstico o test de diagnósticos inadecuados de la enfermedad serían sustituidos por tests más sensitivos, y que el patrón de estos tests se ajustaría teniendo en cuenta la transmisión íntima. El tratamiento debería ser como revisado, remodelado, teniendo en cuenta las aplicaciones terapéuticas para erradicar la enfermedad de la zona del tracto genital, ¿no? Y esto, bueno, y que sería un poco, utilizaría tácticas similares a los tratamientos que se dan de VIH. También dice pues que sería favorable porque esto le daría ánimos a las compañías farmacéuticas para diseñar medicamentos para esta transmisión, para esta enfermedad de tipo transmisión íntima, utilizando estrategias que pues podían producir tratamientos más efectivos, como ocurre con el VIH y el HCV. Y todo esto haría que lo que viene siendo el panorama de la enfermedad de Lyme cambiara totalmente para los pacientes. Pues ya ves, o sea, adquiriría un reconocimiento importante, ¿no? El que tiene el reconocimiento, se le daría el reconocimiento de lo que realmente es, la importancia que realmente tiene. Sí que dice que las personas con la infección se verían forzadas a tener que lidiar con los riesgos de la transmisión íntima, pero que también tendríamos pues más facilidades de tener acceso a un tratamiento y a mejores tratamientos basados incluso en la experiencia de otras enfermedades de este tipo, ¿no? Y que dice que, pues, que con este paradigma la enfermedad de Lyme podría llegar a un final, o la guerra con el Lyme, del Lyme pues llegaría a un final después de más de 40 años de saber que existen, ¿no? las espiroquetas. Bueno, muy muy interesante al final. Me he alargado bastante con este punto, pero la verdad es que me he puesto a leerlo aquí con vosotros y me ha parecido una pasada. Entonces, pues bueno, lo he compartido tal y como lo he ido sintiendo. Está muy 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 bien. Y bueno, pues hasta aquí todo lo que tiene que ver con la transmisión o la posible transmisión de la enfermedad de Lyme en lo que son las relaciones íntimas. Espero que os haya gustado. Sé que ha sido un poco intenso porque he ido leyendo como muy literalmente, porque me parecía también como muy curioso y muy guay compartirlo.
Y bueno, pues ya sabéis, si os gusta el contenido, si os está molando todo lo que os estoy informando y tal, pues suscribiros al canal para que os avise YouTube y para que también lo vea más gente y lo conozca más gente y se puedan formar más personas. Y me podéis encontrar en otras redes sociales como Facebook, Instagram, y os lo dejo pues en la cajita de comentarios. Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo, donde vamos a tocar otras formas o otras posibles formas de contagio entre personas que tienen relación también con la transmisión en las relaciones íntimas, ¿no? Así que bueno, os espero en el siguiente vídeo, espero que os haya gustado mucho y chao.